noches a todos nuestros amigos y hermanos en la fe que ya se conectan con nosotros. Es un gozo, un gusto realmente poder compartir con cada uno de ustedes todo este tiempo que nosotros estamos manifestando a través de la palabra, a través de los devocionales que hemos estado teniendo y manejando. Qué alegría poder compartir con ustedes. Entonces damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Siéntanse como en casa a pesar de la distancia, que estemos allí reunidos, dispuestos para poder escuchar en esta noche lo que Dios tiene planteado para nosotros, lo que nos da en esta noche. Bien, después de haber hecho un pequeño paréntesis la semana pasada, habíamos hablado de algunos de los textos, precisamente habíamos hablado de la letra Dalet, que fue la última porción que nosotros vimos, y cómo el salmista exclamaba, hacía algo en particular acerca de su vida, de cómo se mostraba, pero no la situación en particular, sino cómo se veía él en esa situación. Después de haber hecho esa pequeña introducción allí, dimos un tiempo especial para que pudieran también nutrirse acerca de ese congreso que tuvimos la semana pasada, precisamente los días 28, 29 y 30, y que esperamos que todos hayan podido disfrutar de ese tiempo que fue muy agradable y que nos da también un llamado de atención, sobre todo aquellos que somos líderes, para estar pensando en cuál es la función, qué es realmente lo que quiere la iglesia, hacia dónde vamos y cuáles son los puntos que debemos tocar, o en particular como toda una iglesia, como toda una familia, saber qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, siempre y cuando sea la voluntad de nuestro Padre Celestial. En esta noche, entonces, vamos a entrar nuevamente. Esta noche precisamente entramos a la letra que corresponde. La letra es la letra E, suena así, es una H que suena igual que en nuestro idioma, es una letra muda, pero tiene un acento muy suavecito, se diría E, no como en el inglés que suena G, sino suavecito, así suavecito. Entonces vamos a mirar, continuamos en este recorrido. Ya vimos cómo en el Salmo 119 y en esta porción nos invita, nos anima en especial a continuar esa carrera, pero esa carrera que sea únicamente basada o puesta nuestra mirada en Jesucristo, y que recordemos que el salmista ha estado exaltando algunos atributos de nuestro Padre Celestial y que nos confronta también a nosotros para acercarnos, porque en determinadas situaciones vamos a estar viviendo así. La vida como la del salmista se refleja allí. Nosotros también vamos a estar en determinadas situaciones. Tal vez nos encontremos o hemos pasado por momentos en los cuales no queremos saber nada, tenemos una vida que se siente abatida, que creemos que ya no tenemos fuerzas, que estamos muriendo, pero que allí, en medio de esas palabras y esa situación, es Dios quien nos exalta, Dios nos restituye nuevamente y nos levanta, nos vivifica, como terminaba parte del Salmo de la semana pasada, nos vivifica en su palabra y nos lleva plenamente a conocer qué es lo que quiere, cuál es el propósito de Dios en la vida de cada una de las personas. Bien, quiero invitarles entonces a que vayamos a nuestro texto de hoy, que está en el Salmo 119, precisamente, Salmo 119, versículos 33 al 40. Esta porción corresponde, como ya lo hemos dicho, a una de las letras del alfabeto hebreo, y que, como ustedes lo ven allí representado, suena E, o ya lo hemos dicho, esa es la significación o el significado de la letra E en el hebreo. ¿Qué quiere decir? El significado real allí es de quebrantarse. Cada letra también, bueno, vamos a adelantar un poquito más, cada letra en su forma hebrea como está diseñada, significa también algo de lo que resulta en el significado. Es decir, que si esta letra en esa forma que tiene allí es la representación de una persona que está siendo inclinada. Por eso el significado que traduce allí es quebrantarse, es una persona que es sembradora,
que contempla, también su significado en esa forma cuadradita, significa como una ventana y que está dispuesta precisamente a contemplar, a visualizar algo de lo que se está manifestando. Personajes que se representan con cada letra, ya hemos nombrado algunos. En esta noche el que representa allí es Yehudá. Yehudá viene del término Judá en el idioma hebreo, pero en el idioma griego suena como Judás. Y esta precisamente es la raíz de la partícula hebrea que significa Yehudá, que significa agradecido de Dios o reconociendo a Dios. Y por lo tanto es que el salmista en esta porción empieza a hablarnos precisamente de cómo reconocer a Dios. ¿Cómo es que oramos nosotros al Señor? ¿Se ha cuestionado usted a veces el tema de la oración? ¿Cómo es que nosotros oramos al Señor? ¿Será que simplemente abrimos la Biblia, leemos alguna porción, oramos por algo en particular y ya no más? Vamos a ver qué es lo que nos dice el salmista en esta noche y le invito a que leamos esta porción, versículos 33 al 40. Dice de la siguiente manera: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame el entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Nuevamente vemos cómo el salmista vuelve a retomar algunos elementos que ya hemos hablado, hemos visto la semana pasada, específicamente esta última oración que dice allí: anhelo tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. En la porción pasada también, en el versículo 26, el salmista había expresado lo mismo: te manifiesto mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos, vivifícame en tu palabra, habla el salmista allí. Bueno, en esta porción, pues prácticamente el salmista empieza a derramar, a abrir su corazón ante nuestro Padre Celestial, lo mismo que nosotros deberíamos hacer o que estamos haciendo. Es en medio de la oración, en medio de esa relación con nuestro Padre, cómo es que nosotros abrimos nuestro corazón plenamente para comprobarle, para hablarle, para decirle a Él todo lo que estamos sintiendo, todo lo que estamos viviendo. Y precisamente es esta porción que nos muestra aquí el salmista, y hace una serie de peticiones en medio de esa oración, pero que a la vez de hacer peticiones tienen un fundamento, hay una razón. Hay en 6 de 9 puntos que vamos a ver en esta noche, hay 6 razones por las cuales el salmista está exclamando, está invitando al Señor para que entre en su vida, para que lo oriente y para que lo guíe. Entonces, sin más reparos, vamos a entrar a analizar o a ver esas peticiones que el salmista está haciendo allí. En primer lugar, vemos cómo empieza allí el texto: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Y la primera porción que vamos a ver es: enséñame el camino de tus estatutos. Y parece que esto es algo como que en el día a día, en la costumbre del salmista, se está volviendo algo como muy repetitivo. Es decir, ya lo hemos venido hablando casi desde el inicio del Salmo 119, y que es algo que el salmista necesita, requiere conocer profundamente, algo que nos llama también a nosotros, nos invita a que nosotros entremos también en esa relación. No solamente, como veníamos hablando, es leer un texto y ya, sino que dice el salmista: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos.
a conocerlo, no a repetirlo, sino a entrar profundamente a través de esas oraciones. Y hay oraciones que a veces uno dice, no, pero ¿por qué las repite tanto? Porque realmente hay una profundidad allí en el conocimiento y deberíamos hacerlo, repetirlas diariamente, reconocer que dependemos únicamente de Dios, es reconocerle en el día a día todo lo que nosotros tenemos, lo que hacemos, se lo damos o lo tenemos, es gracias a que Él permanece con nosotros. ¿Cuál es la razón que nosotros encontramos allí? Recuerden que hablamos que hay 9 peticiones del salmista, pero vamos a ver tal vez 6 razones que aparecen explícitas allí en el texto. Entonces, la primera es: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el salmista dice, y las guardaré, yo las guardaré hasta el fin, las guardaré. El salmista no busca un mero reconocimiento allí porque se muestre o porque se les enseñe alguna cosa. El salmista lo que quiere es tener obediencia. Ustedes recuerdan que hemos venido hablando acerca del tema de cómo en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, estos hermanos indagaban, escudriñaban la Escritura porque era un regalo que Dios les había dado. Por lo tanto, la amaban y anhelaban conocerla de tal forma que ellos obedecían. Ese fue realmente el pacto que hicieron allí en el monte Sinaí. Cuando se encontraron en la presencia de Dios, Dios les dijo que ellos iban a ser el pueblo, ese pueblo escogido para hacer imitación ante las otras naciones, pero que ellos lo escogerían como un Dios y entonces como su único Dios. Y ellos compartieron allí, entendieron que ese regalo era algo importante. Entonces, busca no el reconocimiento, sino algo más profundo, ir a la obediencia. Así que es importante repetir diariamente esas oraciones, porque en el repetir las oraciones vamos a ver un corazón que está dispuesto, un corazón que está abierto, como ya lo habíamos expresado, un corazón que se abre plenamente ante Dios para poder manifestarle. ¿Y por qué? Porque es importante, porque a partir de poder cumplir con las oraciones, de poder cumplir constantemente y tener un corazón dispuesto, de ello va a depender nuestro futuro. Es impresionante, ¿no? Ver poder tener un corazón así tan grande, un corazón que esté dispuesto, porque qué chévere que a uno le digan o que día tras día le reconozcan a uno como un siervo obediente. ¿Ustedes no anhelan eso? Que uno pueda decir, este hombre realmente es un siervo obediente. ¿Obediente a quién? Al Señor. Porque cuando entonces algunos vienen al Señor, quieren ver una vida cambiada, una vida transformada, una vida que hable en la verdad. Y posiblemente lo va a tener. Ya también hemos hablado del tema que esto no va a ser de la noche a la mañana. Es una transformación, es un cambio que lleva tiempo, que lleva, un tiempo que toca tener paciencia, que hay que llevarlo con calma porque Dios está obrando en la vida de la persona, pero no es inmediato. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar allí en medio de esta situación, que nosotros vamos a encontrarnos plenamente con Él, pero también podamos manifestar ese sentido de obediencia. Obediencia en las cosas que tal vez no nos gustan o también en las cosas que sí nos agradan. Es decir, hay muchas personas que les agrada en el ministerio ser ujieres. Servir, esto es algo que nace, que brota. Estar atendiendo, tal vez llevando el tinto, tal vez haciendo, no sé, el aseo, ayudando a los hermanos a bajar de los carros, a ubicarlo en las sillas, es algo que hacemos placenteramente. Pero hay otros que tal vez cuando se les invita o se les llama, uno encuentra o detecta algunos dones para la enseñanza, para ministrar, y los hermanos lo hacen, pero lo hacen de una manera no agradable. Y eso invita también a la obediencia, que lo podamos hacer de una manera agradable. La pregunta entonces sería, ¿por qué? O la pregunta es, ¿por qué se dice realmente que la obediencia, de esa obediencia depende nuestro futuro? Es decir, la obediencia determina inmediatamente nuestra fidelidad a Dios.
nosotros obedecemos a Dios y de ahí vamos marcando el camino para la fidelidad. Es un compromiso que nosotros estamos haciendo. En ese compromiso nosotros reconocemos plenamente la gloria de Dios, reconocemos sus atributos, reconocemos su carácter y se manifiesta toda su naturaleza, y podríamos seguir hablando toda la noche de tantos atributos que podemos reconocer al ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, cuando nos convertimos en hombres, personas obedientes, entonces estamos manifestando o podemos determinar cuál es nuestra relación que queremos tener con nuestro Padre Celestial. Y dependiendo de esa relación que nosotros queremos tener con nuestro Padre, entonces vamos a afectar nuestro futuro. Si tú eres de aquellas personas que dices, no, yo quiero ser como ese pueblo de Dios, ese pueblo de Israel, que acudía a Dios solamente cuando tenía problemas y cuando estaban bien se olvidaban totalmente de Él, pues tu futuro yo te garantizo que va a ser de la misma manera. Entonces Dios va a estar allí constantemente, Él tiene la puerta abierta para ti, pero solamente te va a escuchar en aquel momento tal vez de necesidad, pero de ahí en adelante entonces vas a ser como intermitente. Pero si tu vida está entregada en obediencia, realmente en obedecer todos esos preceptos de Dios, de caminar de acuerdo como Él lo quiere, pues yo creo que el futuro que vas a afectar va a ser positivo. ¿De cuántas cosas somos librados nosotros a través de la obediencia? De infinidad de cosas, ¿no es cierto? A través de esa obediencia nosotros somos librados de mucha cosa. ¿De cuántos líos? Porque a veces la palabra del Señor llega a través de nuestros hermanos, de nuestros padres, y que nos aconsejan de no caer, de no se meta allí, de no tenga problemas con estos, y a través de esa palabra nosotros somos librados porque obedecemos. ¿De cuántas enemistades somos librados? Muchas veces nos dicen, no se meta con esta persona porque no es de fiar, esta persona no tiene buena reputación. Cuando nosotros obedecemos, podemos garantizar que nuestro futuro va a ser afectado de acuerdo a esas convicciones que Dios está colocando en la vida de cada uno de nosotros. Segundo punto que aparece allí en este salmo es que el salmista empieza a pedir, no solamente que te enseño, que nos enseñe, como lo expresa ahí el salmista, sino que dice, también te estoy pidiendo algo. Dice, dame entendimiento. Dame entendimiento. Es un ruego que está haciendo allí el salmista, porque él simplemente está diciendo, es algo más que leer, Señor. No quiero solamente leer estos versículos, sino dame entendimiento, que yo los pueda entender, que yo pueda comprender qué es lo que tú me estás hablando, Señor. ¿Cuánto de la desobediencia no es rebeldía, sino falta de entendimiento? Muchas veces nosotros pensamos que las personas que están en desobediencia es porque son rebeldes. Y no, a veces funciona o está en ese punto donde las personas están allí simplemente porque no hay conocimiento, porque no entendió la palabra y simplemente al no entender, al no preguntar a otros que quizás tengan ese conocimiento, se hacen a un lado, se vuelven rebeldes, intentan apartarse de la iglesia y entonces se ve esa manifestación allí. ¿Cuál es la razón que nos da el salmista allí? Dice, para guardar la ley y cumplirla de todo corazón. Dame ese entendimiento. ¿Para qué? Para que yo la guarde aquí en mi corazón. Para eso es que la dice el salmista. Y muchas veces nosotros lo vemos así como simple, un entendimiento. Y es entender lo que a los mandamientos del Señor, es obedecerle a esa revelación profunda. Ya nuevamente recordamos cómo en aquella época del Antiguo Testamento esto era un gran tesoro. Nos invita el salmista precisamente a tenerla de esa manera, a atesorar esta palabra, pero a entenderla, a comprender en su revelación, en la profundidad de la palabra, de lo que el Señor manifiesta. Y es precisamente llevarla, obedecerla, no solamente en esa revelación, sino que a través de ese conocimiento que Dios nos da, nos va a permitir tener una relación más profunda con nuestro Padre. Y cuando nuestra relación es mucho, mucho más profunda con nuestro Padre Celestial, podemos afirmar o podemos alabarle de una manera más efectiva, más clara, como nos lo dice Juan
en el capítulo 5, versículo 20. Juan dice de la siguiente manera: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Es Dios, es Cristo quien llega a nuestras vidas para darnos entendimiento, para darnos claridad acerca de qué es la salvación, de cuáles propósitos tiene Él en nuestra vida. ¿Para qué? Acá también el propósito, para conocer al que es verdadero. ¿Y quién es verdadero? Es Dios, es Cristo, Él es el verdadero. Y a través de Cristo podemos conocer al Padre. Y eso ya lo conocemos nosotros. Y estamos en el verdadero que es su Hijo. Entonces, mientras estemos en Cristo, podemos garantizar que podemos acercarnos mucho más en relación al Padre. Jesucristo vino precisamente a eso, a darnos entendimiento. Y podemos acercarnos plenamente a Él, conociendo y bebiendo de esa fuente de entendimiento día a día. ¿Dónde lo hacemos? Pues a través de la Escritura. Nos lleva nuevamente a ese tema de la obediencia. Estar allí obedeciendo con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, y podemos obedecerle. Algunos obedecen de mala gana, otros obedecen de buena gana, pero lo que el salmista no nos quiere decir es que vayamos a obedecer de mala gana, sino teniendo ahora conciencia, teniendo claridad, podemos entregarnos tranquilamente a obedecer a alguien que va a corresponder en nosotros. Proverbios, capítulo 19, versículo 2 nos dice que es bueno para el hombre, no es bueno para el hombre carecer de entendimiento. Y es mucho más interesante leer Proverbios, el versículo 3 que sigue, que dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. Dios tocaría entonces pedirle a Él, como lo hace el salmista, rogarle: Señor, por favor, quita nuestra insensatez o mi insensatez. Dame la autosuficiencia. Dame el entendimiento. Señor, te ruego y te pido para que tú quites todo eso que tengo ya y que solo yo pueda verte a ti, que tú puedas anhelarme y guiarme. Precisamente ese es el tercer punto que manifiesta allí el salmista. Es una guía. Guíame, guíame por la senda de tus mandamientos. Y al ser guiado, en este sí que nosotros tenemos hoy en día diferentes cuestiones o diferentes caminos por los cuales nosotros podemos tomar. A través de nuestras situaciones, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, el mundo presenta cantidad de caminos. Y al tener que tomar esos caminos, sabemos que los caminos no nos conducen todos a Dios. Y puede que hayan caminos malos y caminos que no sean tan malos, pero esos caminos no están predestinados o no están determinados por Dios. Por lo tanto, es importante que lo que hace el salmista allí, que nos invita a que nosotros le pidamos a Dios que nos guíe precisamente, que nos dé dirección por dónde es que nosotros tenemos que tomar, no por nuestra propia senda, no por nuestro propio camino. Algunas personas llegan allí a las iglesias a preguntar consejo y no se dejan guiar, de pronto no escuchan esa palabra. Pastor, es que mi esposo me maltrata, me pega, me insulta, a veces me deja encerrada en la casa, mejor dicho, me trata como un trapo sucio de la casa. Y uno pues da consejo y uno dice, bueno, primero que tienes que hacer es denunciarlo ante las autoridades por abuso, por maltrato, pero una de las soluciones ante esta situación, cuando ya no hay remedio, cuando ya todo se ha utilizado hasta lo último, es tener que divorciarse. Pero la señora dice, no, es que él me trata en días especiales con cariño, él por la mañana cuando se levanta me dice amor, da una cantidad de excusas acerca del esposo, porque ¿qué quiere ella? Escuchar lo que ella cree que es correcto y no se deja guiar por la palabra. A esto es lo que acude el salmista: guíame por la senda de tus mandamientos. ¿Cuál es la razón? Porque en ella tengo mi voluntad, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Recuerdan cuando Cristo estaba orando? Esa noche que ya se acercaba su muerte y que oraba al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa,
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Poder entender esa guía que da el Padre. ¿Cuál era el propósito? Cristo tenía que pasar por este momento, pero él anhelaba en su corazón no tener que llevar tantos problemas, tantos pecados, porque en medio de su santidad era imposible, pero había un propósito grande allí y era nuestra salvación. Entonces, esa es la razón allí por la cual, porque debemos estar guiados por esa voluntad. En pasajes anteriores, en los versículos 17 en adelante, el salmista nos habla acerca de abrir nuestros ojos, de mirar las maravillas de la ley. Y comentábamos que el salmista no podía ver nada de nuevo, que es lo que necesitaba, ver la habilidad que tenía, y es precisamente eso, que implicaba tener algo que ya conocía. Lo que está haciendo ahora es dar un paso más, que implica la acción. No solamente ver allí, sino dejarme guiar es también ir directamente a la acción. Entonces, es aquí, mi Padre, dame esa voluntad, permíteme tener una propia voluntad para poder ser guiado a través de este camino. Entonces, él no quería separarse, no quiere decir allí el salmista que caminar, obviamente, en este camino del Padre es de apartarse de ese camino. No, al contrario, lo que él quiere es que reconoce que en ese camino hay problemas que ya también los hemos tratado, pero lo que dice el salmista es que él no quiere caminar solo allí, sino quiere caminar esa senda de la mano de Dios. ¿Para qué? Para poder ser guiado allí, para poder estar de la mano y mantener esa relación permanente. Cuarto punto que encontramos allí es que el salmista pide también algo especial, que se incline su corazón. Dice, inclina mi corazón a tus testimonios. El salmista es consciente de la debilidad que hay en el ser humano, que no se puede dejar solo, que nosotros dependemos totalmente del Señor, que si el Señor quita su mano de nosotros, nosotros vamos a ir en caída libre. Y eso lo conoce muy bien el salmista y pide que el corazón de él y también el nuestro esté inclinado hacia él, que esté inclinado. ¿Para qué? Para poder ver la verdad, dice allí, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, no a la avaricia. La razón no la vemos explícita acá, pero sí está de manera implícita aquí cuando dice no a la avaricia. Es que incline nuestro corazón a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Algunas veces vemos allí que algo nos puede estar haciendo daño, que nos lastima, pero tenemos que verlo bajo la luz de la palabra. Juan 2.15, primera de Juan 2.15 nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo que nos dice entonces allí esta carta y estos versículos? Nos está animando, nos invita a que nuestro corazón esté alejado del mundo, que nuestro amor esté separado totalmente del mundo, porque el amor de Dios y el amor del mundo no pueden estar unidos. Ellos están peleando, tienen que estar por fuera. Así que no nos debemos dejar engañar. La avaricia se opone totalmente a la vida santa, totalmente separada, no se pueden juntar allí. Un autor dijo alguna vez que no hay pecado que un hombre avaro no quiera hacer si hay ganancia. Vuelvo a repetir, no hay pecado que no hay pecado que un hombre avaro no quiera hacer si hay ganancia. Y esto sí que es verdad y es muy terrible, sucede en nuestra actualidad. Hoy en día lo vemos y es triste poder ver situaciones así. Pero el salmista lo que invita es que que por favor inclinemos nuestro corazón, que lo hagamos de una manera adecuada. Spurgeon, uno de los grandes teólogos también, dice en una de sus palabras, unas frases, dice, la santidad del corazón es la cura de la avaricia. Pedirle entonces al Señor allí que nos dé esa fortaleza también, que nos permita inclinar ese corazón, un corazón arrepentido, un corazón totalmente abierto. En los siguientes versículos, entonces ahora el salmista hace una serie de peticiones allí precisamente. El siguiente punto, el quinto, nos dice, el salmista pide que se le aparte algo de allí.
aparta mis ojos que no vean la vanidad. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. En el idioma original se podría traducir, o el significado realmente es pasar. No aparta, sino pasar, dejar pasar de largo. Aquellas cosas que no tienen el verdadero valor, o que para el mundo tienen gran valor, pero para Dios no significa nada. Entonces el salmista está diciendo que dejara pasar todas esas cosas, que no vean mis ojos esa vanidad. Al igual que, como lo vimos anteriormente, lo mismo que sucedió con Cristo cuando estaba allí haciendo esa oración, cuando le dice al Padre que si es posible deja pasar o aparta, es la misma situación que se está manejando allí. Entonces debemos orar plenamente a Dios pidiéndole que abra nuestros ojos para que nosotros podamos ver realmente el valor, para que podamos ver las maravillas y todas esas cosas que hay alrededor de su palabra, de todo lo que tiene que ver, pero que no nos deje caer en aquella vanidad, en las cosas del mundo, porque es tremendamente difícil caer allí en esas tentaciones y nos vamos a envanecer, nos vamos a vanagloriar, y todo esto va a empezar a afectar nuestra vida y obviamente lo que hemos venido hablando, esa relación con Dios que tal vez va a empezar a afectar nuestro futuro. Entonces, cuando podemos entender y vemos y podemos comprender el peligro que tiene esta situación de que determinadas cosas que a veces nos invita el mundo, la sociedad, a verlas con un valor específico, con gran cantidad de privilegios, tal vez no agradan a Dios, tal vez eso no es lo que Dios está buscando para nosotros. O sea que es increíble tener que hacer esa petición nosotros, porque nos muestra una tremenda oración a una persona que agrada plenamente, que está gozosa de estar allí. Entonces debemos estarle pidiendo constantemente a Dios de que nos aleje de esa tentación. Jesús, precisamente en Juan, nos enseñó a orar. ¿Recuerdan? Dice, en una de sus partes dice, y no nos metas en tentación, líbranos del mal. ¿Será que todo esto es malo? Pues no es malo realmente, pero sí hay cosas que sí nos apartan, que no edifican nuestra vida. Entonces se convierten en vanidad en cada uno de nosotros y nosotros debemos estar afirmando allí. ¿Cuál es la razón que nosotros encontramos allí en apartar nuestros ojos de la vanidad? Precisamente es que esa razón de apartarnos de la vanidad nos invita a una petición más. Esa razón es que nos lleva a tener otra petición más que va conectada y es avivar. Avívame en tu camino, dice allí, como sexta palabra, sexto elemento, es avivar. Avívame en tu camino, dice allí el salmista. No quiere pasar simplemente así de largo, sino que al contrario, quiere ser avivado. Ya habíamos hablado, no es apartarnos de ese camino que Dios nos ha dado, sino al contrario, es permanecer allí en ese camino, constantemente permanecer allí para poder ser avivado, ser restaurado, ser protegido, ser liderado allí, que realmente tiene ese valor que nos muestra allí, el valor que tiene en los mandamientos que nos da Dios, reconocer ese valor y que Él es el único y verdadero. Él es el camino, como también Cristo nos lo ha expresado allí. Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces al reconocerle al Señor, como ya lo hemos también anunciado en las predicaciones pasadas, es reconocerle, es entender quién es el Señor, que Él es el quien nos dirige, el que dirige nuestra vida, el que nos da un propósito especial, el que nos mantiene, el que tiene una tarea para nosotros en el día a día. Y entonces cuando le conocemos, nosotros vamos a poder amarle, vamos a conocerle más profundamente y vamos a servirle con amor, con ese gozo que siempre Él espera que nosotros le podamos servir. Entonces, así podemos ver allí estos 6 puntos. Séptimo punto que encontramos en esta noche es: cumple tu promesa. Cumple tu promesa. Allí vemos como el salmista dice: confirma tu palabra a tu siervo, y es ese mismo cumplimiento de la promesa a tu siervo. Ese
cumplimiento. ¿Por qué es importante allí ese cumplimiento? Porque para nosotros es muy importante no desanimarnos en el día a día. En las circunstancias que nosotros tenemos, no hay que desanimarnos, porque ya comprobamos, porque ya sabemos que Dios cumple sus promesas. Pero muchas veces nosotros nos desanimamos. ¿Por qué? Porque esperamos que esas promesas se cumplan de la noche a la mañana, porque esperamos que nuestra sanidad sea ya, inmediata, que suceda de una vez. Pero no, el Señor tiene un tiempo determinado y nos invita a nosotros a tener paciencia, a no desanimarnos. ¿Ustedes recuerdan la historia de Abraham y Sara? Cuando Dios habla con él, cuando le promete y le da toda esta promesa de una descendencia y de que esa descendencia iba a llegar ese hijo que ellos anhelaban por parte de esas dos personas, de Abraham y Sara, y cuando pasaban los años y ya se veían más ancianos y viejos, cuando veían la proximidad de la muerte, como que se desanimaron, como que empezaron a buscar otro tipo de salidas a esa o a darle solución a ese momento, pero Dios respalda en todo momento ahí e invita a no desanimarse. ¿Cuál es la razón que el salmista dice allí? Pues dice precisamente porque él teme a Dios, porque él teme a Dios. Así como Abraham le creyó, pero también tenía ese temor. Y cuando el salmista habla allí de temer a Dios, ya es otro tema que también hemos tocado. No es tener miedo a Dios, sino ser reverente, guardar ese respeto allí. Entonces, ¿qué tiene que ver el reclamar una promesa con temer a Dios? Tiene que ver todo realmente. El temer a Dios implica ese reconocimiento pleno de quién es Dios, quién es ese Señor como Salvador nosotros, cómo es ese carácter, cómo es la santidad de Dios, cómo reconocemos ese poder y su fidelidad. ¿Para qué? Para que nosotros a través de Él podamos también obedecerle. Entonces vemos cómo el salmista está diciéndonos allí que todo está jugando o está con base allí en todo lo que el Señor da, en su fidelidad. Conforme a su palabra nos ha sido dado todas estas cosas. Por lo tanto, nos invita a estar animosos siempre porque Él cumple su palabra. Octavo punto que encontramos aquí es que el salmista pide que quite de mí el oprobio, que quite de nosotros ese oprobio porque Él ha temido. Es decir, quita toda esa mofa que tenemos. La gente a veces se ríe de lo que hacemos porque nosotros molestamos, porque buscamos otras cosas, y es claro que el mundo está lleno de maldad. Y eso es algo que no nos debe sorprender. Al salmista tampoco le sorprende. Él sabe que el mundo está lleno de maldad y nosotros, como seres humanos, también estamos llenos de maldad. Y es importante estarle pidiendo al Señor que nos limpie, que nos cuide. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque buenos son tus juicios, dice allí. Buenos son tus juicios. Es la petición que está haciendo el salmista. Es conocer que la maldad existe allí y ruega que nos libre de ello, que nos separe totalmente eso. Entonces podemos ver, hace algún tiempito una persona se me acercó y me dijo, pero pastor, es que yo ya no puedo leer los textos bíblicos. Y yo preguntaba, pero ¿por qué no puede leerlos? ¿Qué está pasando? Dijo, no, es que yo no puedo confrontarme con lo que me dice la Biblia y ver el mundo cómo está viviendo, donde hay personas, donde hay hombres que están muriendo, niños que están maltratados, sufriendo, y pues obviamente eso es la verdad, es lo que nosotros vivimos, es lo que está atravesando el mundo. Pero lo importante allí es que al quitar esas cosas nosotros tengamos que salir a declarar, a decirle al mundo que Dios no es el culpable del pecado del mundo. Dios no es el que hace eso. Dios no es malo, porque si nosotros nos callamos, entonces estaríamos asegurando, estaríamos confirmando lo que todo el resto del mundo dice, que esto es a causa de Dios. Pero no, los juicios de Dios no son malos, los juicios de Dios son muy buenos. Y ya para terminar, en el último punto, el salmista vuelve y pide, vivifícame en tu palabra, o sosténme en tu justicia, sosténme en tu justicia. Y termina exponiendo
de antemano empieza primero a exponer la razón por la cual está pidiendo que lo sostengan. Y dice, porque he anhelado tus mandamientos. Por lo tanto, sosténme en tu justicia, dice allí. Es una gran petición que hace el salmista. Esa petición se ve, se evidencia ese sentido de pertenencia por la palabra, el anhelo que tiene el salmista. No le basta tan solo con leer estos párrafos que hay allí, estos textos no le basta, sino que él quiere entrar en esa relación mucho más profunda. Anhela esos mandamientos, porque Dios siempre está ahí presente. Y cuando lo vemos en todo el contexto del Salmo 119, vemos que el salmista es lo que anhela, estar allí, siempre anhelando esa palabra de Dios. Y la Escritura siempre nos dice, o la palabra de Dios en la Biblia nos dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y claramente podemos entender allí, ahora sí podemos entender y comprender qué es lo que hay en el corazón del salmista. La pregunta de esta noche es, mi querido hermano y amigo, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Porque con base en eso, en lo que hay en tu corazón, entonces vas a poder tener una relación mucho más agradable con Dios. Esa relación de sostenerse, de que Dios dé todo con base a lo que ya hemos escuchado, con base a esa justicia, con base a esa misericordia, vamos a poder tener realmente esa relación con Dios. Entonces, la palabra también nos invita o nos dice allí que el que confía, el hombre que confía en ti, será bienaventurado. Hay muchas palabras, muchas promesas que Dios ha hecho, pero el salmista nos invita en esta noche a que reconocer a Dios como el hombre justo, como ese Padre justo, y que a través de la obediencia nosotros podemos reconocerle, no solamente a los que le aman, sino también a los que le sirven. Por lo tanto, en esta noche podríamos concluir de la siguiente manera, o decir que todo esto que hemos visto, estos pasajes que hemos analizado en esta noche, debemos entenderlos como un aprendizaje integral. Ese aprendizaje integral que hace conexión realmente con lo que hemos visto en Romanos. No solamente es tenerlo en la teoría y en la cabeza, sino llevarlo también a la práctica, adquiriendo ese conocimiento y siendo nosotros reflejo de todo esto para la gloria del Señor. Bien, mis hermanos, les invito en esta noche a que también demos gratitud a Dios, que podamos orar por todo lo que Él ha hecho. Gratitud en esta noche porque ya en estos días contamos con la presencia de nuestra hermana Mirellita, que regresó ya de ese viaje un poco largo gracias a la pandemia. Estuvo en Canadá, un tiempo estuvo en México y ya regresó, está en casa nuevamente. Gracias porque Dios le protegió, porque tuvo cuidado de ella en todo momento. Y seguir pidiendo por la salud de tantos hermanos, en especial por la familia Martínez Castillo, que está atravesando problemas de salud delicados, toda la familia Franco Rodríguez, nuestro hermano Fabio Franco y su familia también, que se han visto afectados en la salud. Hemos hablado también de un amigo conocido de la familia, el hermano Luis, que se encuentra hospitalizado. También queremos hablar por él, orar por él, y obviamente por todo el crecimiento de la iglesia Casa de Oración, y por todos nuestros hermanos, por la provisión, por el sustento y por la salud. Padre Celestial, nuevamente damos infinitas gracias a ti, Señor, por este día tan especial que tú nos das, Señor. Gracias por tenernos hoy aquí reunidos y poder compartir un tiempo especial en tu palabra, Señor. Gracias te damos por esa protección especial que a través del tiempo y de estos meses tú le has podido dar a Mirellita, Señor, de poder confrontarse y poder estar allí también en medio de su familia, poder ver a sus hijos, poder estar un tiempo agradable con ellos y también darle ese tiempo de regreso bajo tu protección, Señor. Gracias porque tú le cuidaste, la protegiste, Señor, y hoy ya está en casa, está otra vez retomando sus actividades, Señor. Gracias te damos por la vida de ella, por lo que es y por lo que hace
en el ministerio, en la vida de otras personas, Señor, porque es de testimonio. Señor, en esta noche queremos nuevamente pedirte, como todos los días, por estos hermanos que están pasando o teniendo dificultades en su salud, por toda la familia Martínez, Señor, Martínez Castillo, que se ven involucrados en estos temas, Señor, te los colocamos a todos ellos, al igual que la familia Franco Rodríguez y la vida de don Luis, Señor. Él está hospitalizado en este momento y a pesar de sus inconvenientes todavía, clamamos a ti, Señor. Pedimos por esa restauración, por ese levantarse nuevamente como lo pide el salmista, para que tú vivifiques la vida de cada uno de ellos, Señor, para que tú les levantes nuevamente y para que ellos puedan dar testimonio y darte a ti toda la gloria, Señor. Pedimos en general por todos nuestros hermanos y amigos, Señor, para que tu palabra, tu fidelidad, Señor, también se vea reflejado allí en medio de la provisión, en medio de la salud, de la protección para cada uno de ellos, Señor, y también en la parte laboral, Señor, para que todos nuestros hermanos ya estén en sus actividades, que puedan estar tranquilos de que tú, a través de estos medios, tú les estás sustentando a cada uno de ellos, Señor. Y te pedimos de una manera muy especial, Señor, en esta noche, por nuestra iglesia Casa de Oración, Señor, para que tú tengas piedad de nosotros, Señor, para que tú tengas ese amor por cada uno de ellos y por todas aquellas personas que tú tienes dispuestas y preparadas para llegar a esta casa, Señor. Danos un corazón agradado también, danos ese don de dar la bienvenida, de tener, de poder verles a todos ellos como hijos tuyos, como hermanos de la familia y poderlos hacerles sentir bien en la casa, Señor. Permítenos trabajar en tu obra de la misma manera que tú lo hiciste, Señor, sin recelo y sin mirar de una manera distinta a los otros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta noche. Amén y amén. Gracias a todos nuestros hermanos nuevamente por compartir en esta noche este tiempo devocional. Esperamos que haya sido de mucha edificación para cada uno de ustedes y les recordamos la invitación para el día de mañana a partir de las 7 de la noche nuevamente en esta transmisión y por este canal. Y si nos permite Dios, nos veremos mañana. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.